bienvenidos a su programa La Gracia Revelada, y vamos a seguir dando continuidad al tema que hemos estado estudiando sobre el reino de Dios. En la vez pasada estuvimos viendo que el reino de Dios es de naturaleza espiritual, que no es un reino que habría de verse con manifestación física. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21, cuando habría de venir el reino de Dios, Él dijo: el reino de Dios no va a venir con manifestación física, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, es un reino espiritual. Por ser de naturaleza espiritual, es un reino que no se percibe con los sentidos naturales. Por tal razón Jesucristo le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos había que nacer de nuevo. Había que nacer del agua y del espíritu, porque es un reino espiritual que no se puede palpar, no se puede tocar, simplemente se puede percibir con los sentidos espirituales. Ahora, la Biblia nos deja bien en claro que aún en este mundo natural suceden muchas cosas que nosotros no podemos entender. Con tal razón el sabio Salomón dijo en el libro de Eclesiastés que el hombre no alcanza a entender la obra de Dios sobre la tierra, la obra que del principio al fin se hace. Y dice: por más que se esfuerce el sabio en entenderla, no alcanzará a entenderla. Es decir, Dios ha creado el mundo de tal naturaleza que hay muchas cosas que no se pueden comprender. Para que el hombre aprenda a confiar en la soberanía de Dios, no necesitamos entender, necesitamos conocer lo que Dios ha revelado en su palabra, y necesitamos confiar en la soberanía de Dios. Esto es importante porque muchas veces cuando decimos que el reino de Dios está presente en la tierra, la gente dice: no, porque yo veo que todo está igual, que no hay cambios. Pero como el reino es de naturaleza espiritual, sabemos que está operando en este mundo de manera imperceptible a los ojos naturales. Ahora vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde se anunciaba el reino de Dios. Inmediatamente nos vamos a remitir al libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, en los versículos 6 y 7 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, en esa profecía habla acerca del reino de Jesucristo, que Él nacería para ser rey, y dice que su reino no tendría fin y que los que están dentro de su reino disfrutan de paz. De manera que Jesucristo nació para ser rey. De hecho, Él le dijo eso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Y Jesucristo dijo: yo para esto he venido al mundo, y para dar testimonio de la verdad. Sabemos que Cristo nació para ser nuestro garante, para morir en nuestro lugar, que fue un fiel judío que cumplió perfectamente todas las ordenanzas de la ley, pero pocos entienden que Él nació para ser rey. Él dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser rey. Así que Isaías está aquí profetizando que ese nacimiento sería para que Jesús fuera rey. En el capítulo 32 del mismo profeta Isaías hay una profecía acerca del reino de Jesucristo. Isaías capítulo 32, versículo 1 y 2. Y aquí para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra seca, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Así que aquí vemos una vez más otra profecía acerca del reino de Jesucristo. También el profeta Jeremías,
capítulo 23 del profeta Jeremías, versículo 5 y versículo 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y juicio en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Al leer estos textos del Antiguo Testamento tenemos que saber que los profetas del Antiguo Testamento profetizaban para nuestro tiempo y que los detalles últimos, los detalles más claros son los que se dan en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Apunta a una realidad mayor. Es como el Evangelio en sombra, es como una figura. Entonces aquí se menciona que Dios iba a levantar un renuevo a David. Es decir, que Jesucristo iba a venir de la descendencia de David para ser rey espiritual sobre todo el universo. También nos vamos al libro del profeta Daniel. Daniel, en el capítulo 2, menciona que Dios iba a levantar un reino que no tendría fin. Daniel capítulo 2, versículos 43 y 44, o más bien 43-45. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, la culminación del sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, donde él vio una estatua de diferentes metales que representaban los reinos o los imperios que iban a dominar el mundo, culminando con el reino de Jesucristo. El cuarto imperio que se menciona aquí, el imperio romano, que las piernas de hierro y los dedos con hierro mezclado con barro. Según los estudiosos está hablando de la etapa cuando el imperio romano era primero un senado y luego entonces estaba bajo la monarquía, bajo el emperador. Entonces en los días de esos reyes, es decir, del imperio romano, entonces el Dios del cielo levantaría un reino que no sería jamás destruido. Lo mismo se explica en el capítulo 7 de Daniel, donde se habla de que después de la cuarta bestia, que es el imperio romano, vendría un quinto reino, que es el reino de Dios. De manera que la Biblia no nos muestra a nosotros ningún quinto reino que no sea el reino de Jesucristo. O sea, el reino de Jesucristo no es el sexto reino, sino el quinto imperio mundial. En el capítulo 7 del profeta Daniel, y aquí se le presentan a Daniel los cuatro grandes imperios con cuatro grandes bestias. Por ejemplo, en el versículo 17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. En el versículo 23 nos dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y apagará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ese es el versículo 27. Pero en el 22 dice, hasta que vino el anciano de día y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, durante el imperio romano, representado en la cuarta bestia, el cuarto imperio,
El Dios del cielo levantaría un reino que no sería jamás destruido y que los santos juzgarían junto con Cristo, como está expresado también en 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, donde dice allí: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, cuanto más las cosas de esta vida? Es decir, Cristo en el cielo está gobernando con sus santos, con aquellos que han creído en Él y partieron ya de este mundo. Entonces ellos están reinando. Posteriormente vamos a hacer un estudio sobre la resurrección, porque nadie va al cielo sin experimentar primero una resurrección. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos confirma que Jesucristo nació para cumplir estas profecías de ser rey. El anuncio que le dijo el ángel a la Virgen María en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas nos dice, versículo 30 hasta el 33: entonces el ángel dijo: María, no temas, porque ella ha hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces ahí está citando a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, diciendo que el nacimiento de Jesucristo fue el cumplimiento de esa profecía. De manera que Jesucristo nació para ser rey. Ahora, Juan el Bautista fue uno que vino predicando el Evangelio del Reino de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, dice en los versículos 1 al 3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que con el nacimiento de Jesucristo, ya los que tenían entendimiento de la profecía sabían que el reino estaba cerca, porque Él nació para ser rey. Pero como Él le dijo a Pilato en San Juan capítulo 18, versículos 36 y 37, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de este mundo. Pero se estaba acercando. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y entonces, si es un reino espiritual, qué significa eso? Bueno, eso significa, en primer lugar, que cuando Cristo fue entronado como rey, todo el dominio del príncipe de este mundo se quebró, como veremos más adelante. Ahora vamos a ver algunos versículos que nos muestran que Jesús también, al igual que Juan el Bautista, su mensaje era que el reino de los cielos había llegado o se había acercado. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, vemos a Jesús predicando que el reino de los cielos se había acercado. Versículos 14 y 15 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, le está diciendo que el medio por el cual ellos iban a entrar al reino de los cielos era el arrepentimiento, que era un cambio de mentalidad. Porque quizás estaban esperando un rey victorioso que lo liberara del yugo de los romanos. Pero Él vino a libertarlo del pecado, Él vino a libertarlo del dominio de las fuerzas del mal, espirituales, y a establecer su dominio en la vida de todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Bueno, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, Jesús también predicó el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 42 y versículo 43. Cuando ya era de día y salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas. Entonces ahí vemos claramente que
Jesucristo no solamente fue enviado a morir, Jesucristo fue enviado también a anunciar el reino de Dios. Que los profetas del Antiguo Testamento lo habían profetizado y Cristo vino a anunciar que ese tiempo había llegado. Ahora, si como muchos se imaginan que es un reino de naturaleza física, que traerá los cambios a la naturaleza, que traerá los cambios en el ámbito político, en todos los órdenes de la sociedad, y si ese reino supuestamente no ha llegado 2000 y pico de años después, entonces ¿cómo es que Jesucristo y Juan el Bautista están diciendo que se estaba acercando? La inspiración de las Escrituras nos hace creer, o si queremos la inspiración de las Escrituras, tenemos que creer que es verdad lo que dice, que si el reino del cielo se estaba acercando, era porque se estaba acercando. Ahora, no se percibiría con los sentidos naturales. Bueno, pues aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, pero en el capítulo 9, volvió Jesús a anunciar el reino de Dios. Versículo 10 y 11, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betania. Y cuando la gente lo supo, le siguió, le recibió y le hablaba el reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Así que ese era el mensaje de Jesucristo, anunciar el reino de Dios. En el capítulo 8, que lo salté, pero en el capítulo 8, versículos 1 al 3, nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces vemos que ese era el mensaje que Jesús andaba predicando, el evangelio del reino de Dios. Pero también los apóstoles. Y ese mensaje era tan importante que yo quiero leer en Hechos capítulo 1. Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos después de resucitar, su mensaje fue ese. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Lucas nos habla de que el libro de los Hechos lo escribió el apóstol Lucas. De los versículos 1 hasta el 3 nos dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué estaba Jesús predicando, enseñándoles a sus discípulos durante esos 40 días? Acerca del reino de Dios. ¿Cuáles son los detalles que Él les dio acerca del reino de Dios? ¿Qué específicamente Él le habló a ellos durante esos 40 días del reino de Dios? No lo sabemos, no está registrado. Simplemente sabemos que le habló del reino de Dios. Ahora, ese mensaje que Jesús le habló a ellos durante esos 40 días acerca del reino de Dios, todos los detalles, todo lo que le predicó, todo lo que le enseñó, nosotros no sabemos lo que fue. Eso nos dice claramente que era un mensaje específicamente para ellos. Era un mensaje único y exclusivamente para ellos. Es decir, lo que Él le enseñó en esos 40 días acerca del reino de Dios, yo no sé qué fue. Porque no era para mí, era para ellos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Jesús pasaría 40 días enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios y ellos se morirían y no lo verían? Si el reino vendría 2000 y pico años después, si el reino sería algo futuro, ¿para qué Jesús le está enseñando a ellos? ¿Y por qué el Espíritu Santo no inspiró a que se escribiera todas las enseñanzas que Él le dio acerca del reino de Dios en esos 40 días? Porque eran para ellos. Porque a ellos se le envió a predicar el evangelio del reino. En Mateo 24:14 Él le dijo: este evangelio del reino será predicado en todas las naciones a testimonio, entonces vendrá el fin. Que ya hemos hablado en estudios anteriores que no es el fin del mundo, sino el fin de aquella era, el fin del antiguo pacto, el fin de la nación judía como pueblo de Dios, el fin de la ley, el fin de los sacrificios, el fin del sistema levítico de sacerdotes, para dar paso al sacerdocio espiritual de todos los creyentes con Cristo a la cabeza. Ese era el fin que iba a llegar, pero antes tenía que predicarse el evangelio a todo el mundo. Pero no a todo el mundo, el planeta Tierra en general, sino la palabra es
es oikomene, que significa la tierra habitada, la parte habitada. O sea, lo que ellos conocían, el Imperio Romano básicamente. Entonces Jesús, 40 días enseñando acerca del reino de Dios. Pero también los discípulos siguieron predicando del reino de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 12, nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Y en el capítulo 19, versículo 8, también vuelve a hablar de que se predicaba el reino de Dios. Aquí entonces era Pablo, dice en el versículo 8 de Hechos 19, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero también en el capítulo 20, aquí en el versículo 25, dice: ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el evangelio del reino de Dios, predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Y en el capítulo 28 vuelve a hablar de que el mensaje que Pablo predicaba era el evangelio del reino de Dios. Aquí ya es cuando Pablo está en Roma y está preso. En el versículo 23 nos dice: ahí vinieron los judíos a visitarlo para oírlo. Y él le dice en el 23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y luego en el versículo 28, sabe pues que a los gentiles es anunciada esta salvación, y ellos oirán. Mas cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años y medio, 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que él venía, predicando el evangelio del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿por qué la importancia? ¿Por qué era tan prioritario? ¿Por qué era tan importante, trascendental para los discípulos predicar el evangelio del reino de Dios? Si supuestamente el reino de Dios no iba a venir hasta miles y miles de años después, como la mayoría de la gente se imagina, porque están esperando un reino de naturaleza física. Bueno, Jesucristo en primer lugar anunció que cuando él estaba en la tierra, el reino de Dios había llegado. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 28, él dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En la persona de Jesucristo llegó el reino de Dios, él era el rey, y estaba con las señales que los profetas del Antiguo Testamento predijeron que el Mesías haría. Él estaba realizando como prueba de que era el Mesías. Y si era el Mesías, era el rey prometido. Entonces aquí él le dice: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Ahora, él dice ahí que el reino de Dios ha llegado, pero posteriormente él dijo que el reino de Dios vendría. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 18, él anuncia que el reino de Dios iba a venir. Bueno, dice aquí, versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bueno, Jesucristo cuando vino aquí, vino como rey nombrado. Y él trajo el reino en su etapa inaugural. Pero el reino debía ser completamente consumado. Y eso ocurriría posteriormente a su ascensión a los cielos. En ese lazo de tiempo entre la inauguración del reino de Dios y la consumación del reino de Dios, se daría entonces lo que se conoce como el periodo de la transición, donde en el entendimiento de los judíos que creyeron, ellos debían crecer y abandonar todas las prácticas del judaísmo para tener una plenitud en el reino de Dios.
Y en ese tiempo se predicaría el reino de Dios a las naciones, a los gentiles, para que, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ellos vinieran a recibir al Mesías como rey y formar parte de ese reino que se consumaría. La Biblia es clara, donde nos enseña que el reino de Dios tendría dos etapas. Ahora, lo que sí sabemos es que el reino de Dios no era algo que iba a alargarse por mucho tiempo. Aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, ya estamos por finalizar, Jesús narró una parábola donde él ilustró que aunque él se iría al cielo a ser entronado allá como rey, y así lo dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando dijeron la multitud que estaba ahí, que oyeron a los discípulos hablar en lenguas, en idiomas verdaderos, que estaban borrachos, Pedro se puso en pie y dijo, no, no están borrachos. Esto lo dicho por el profeta Joel. Y entre todo lo que le predicó, él le dijo, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha levantado como Señor y Cristo. Y exaltado a la diestra de Dios, ha derramado esto que vosotros veis, que ha sido derramado sobre los discípulos. Entonces, cuando el día del Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, era una señal para ellos de que Cristo ya había sido entronado en los cielos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 5, dice que su hijo, la mujer dio a luz un hijo varón y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, Jesucristo está entronado en el cielo. Hay varios textos en el Apocalipsis que posteriormente vamos a leer en otro estudio, donde Jesús ascendió y dijo que estaba entronado en los cielos. Ahora, iba a llegar un tiempo en donde iba a manifestar su reino en la tierra. Después que él fue entronado en el cielo, la Biblia dice que él, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 13, que él se sentó a la derecha del Padre, esperando hasta que sus enemigos fueran puestos por detrás de sus pies. Es decir, debía llegar un tiempo que entonces él iba a venir a la tierra a ejecutar juicio sobre los enemigos. Es decir, a destruir y a castigar a todos los judíos que no creyeron en él y que se opusieron a él y que lo mataron. Lucas capítulo 19, versículo 11 dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Repito el 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían hecho. Luego en el versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlos delante de mí. Entonces Jesús le narró esta parábola para ilustrarle a sus discípulos que tenían que esperar un tiempo. Que él se fue, dice, el reino de los cielos es como un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Es decir, Jesucristo se iba a ir al cielo a ser entronado allá como rey. Y luego de recibir el reino, iba a volver. Entonces no dice ahí, Jesús le dijo, bueno, es como un hombre noble que se fue a un país lejano a recibir un reino y después de mucho tiempo volver. Sino que tan pronto él iba a recibir el reino, iba a volver. Y dice que llamó a su siervo y le dio dinero, negocien entre tanto que yo vengo. Dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, o sea, ahí lo dice en el versículo 15, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían hecho cada uno. Entonces vemos que él vuelve después de recibir el reino, o sea, inmediatamente después de recibir el reino, en poco tiempo. Además dice que cuando él volvió, llamó a los siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían hecho con él. Es decir, estaban vivos. Él no llamó a otros, porque muchas veces los cristianos leemos esos pasajes de las minas, de la parábola de las minas y de la parábola de los talentos, para decir a los cristianos que tú tienes que poner en práctica tu talento, tus dones que Dios te ha dado.
Pero la instrucción de la parábola es que aquellos a los cuales le dio el dinero, aquellos, él iba a volver estando yo vivo. Es decir, no era otros, eran ellos. Y luego dice en el último versículo que leímos, que cuando él vino dijo, aquellos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Entonces sabemos que los judíos, Jesucristo le anunció en varias ocasiones que ellos serían castigados por haber dado muerte a los profetas del Antiguo Testamento, haberlo rechazado, haberlo maltratado, por haber tratado a Jesús como lo trataron, como un criminal, como un delincuente, y finalmente porque también matarían y maltratarían a los discípulos que él envió. Es decir, estaba profetizado todo eso. Ahora, aquí vemos estos textos que aunque el reino no vendría inmediatamente en su consumación, no sería un tiempo muy prolongado, porque es después de volver de recibir el reino. Entonces, si Cristo recibió el reino cuando subió a los cielos y fue entronado a la derecha del Padre, como lo explican todos los escritores del Nuevo Testamento, entonces no es posible que no haya venido en su reino. Y ya finalizo con este texto de Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, donde él le dijo a sus discípulos que no volvieran atrás porque el reino de Dios vendría muy pronto. Bueno, voy a leer desde el versículo 24 para una mayor comprensión. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces Jesús le está diciendo con toda claridad a sus discípulos en su tiempo, permanezcan fieles, no importa que lo maten, no le tengan miedo a la persecución, que yo vendré en mi reino y voy a pagarle, lo voy a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Y les aseguro yo, dice Jesús, que hay algunos de los que están aquí presentes que no van a probar la muerte, no se van a morir antes que vean el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que la venida de Jesucristo en su reino sería un acontecimiento del primer siglo, pero sería un acontecimiento espiritual, no sería un acontecimiento observable con los ojos físicos. Cristo reina sobre todas las naciones, por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. En lo adelante vamos a ver cuál es la importancia de que nosotros entendamos que Cristo es Rey ahora. Hay mucha gente que sigue creyendo que Satanás tiene dominio sobre este mundo. No. Jesucristo dijo en Juan 12:31, el príncipe de este mundo sería echado fuera. Y dijo, ¿cuándo? Él dijo, ahora el príncipe de este mundo sería echado fuera. Todos los reinos del mundo han pasado a nuestro Señor, a ser nuestro Señor y de su Cristo, como Dios se lo prometió en el Salmo 2, versículo 7. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y por eso cuando Él resucitó, Él dijo, tengo autoridad sobre todas las naciones. El enemigo no puede impedir que se haga la obra de Dios en la tierra. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, gracias por sintonizar este programa. Para nosotros es un grato placer, una gran satisfacción tenerles presente. Pero sobre todas las cosas, que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide y que puedan entrar al reino de Dios mediante experimentar un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde creer en Jesucristo como el único medio para llegar a Dios, como el único medio para ser libre de la condenación, como el único medio para ser justo a los ojos de Dios y estar limpio de todo pecado. Así que te invito a rendir tu vida a Cristo, a confiar en Él para perdonar tus pecados y para que te dé una nueva vida con derecho a entrar al reino de los cielos. Bendiciones, que la gracia y el favor de Dios sea con todos vosotros. Amén.